Yo estaba seguro, sin embargo, de que Vía de la Conciliazione, por moderna y sobria que fuera, se incorporaría muy pronto al paisaje y se convertiría en una de las arterias más bellas de Roma, porque la proporción y el particular estilo de la ciudad habían sido respetados. El estilo de Roma es vertical y obliga a que la mirada se lance continuamente al asalto de las más pasmosas superposiciones de palacios, frontones, cúpulas, frondas y bosquecillos que coronan el conjunto. También al contemplarla desde lo alto, aunque entonces parezca chata, hace rebotar la mirada del espectador hacia las eternas colinas del cielo. Pero, en todo momento, para delimitar esas eminencias, esos escalonamientos, esas torres de Babel, cada una de las cuales a su turno, según el punto desde donde las compare el paseante, yergue por sobre las otras una frente audaz, el genio del lugar les ha concedido claros proporcionados, zonas de relajamiento y descanso, donde sus impulsos ceden, donde su gloria se adormece, donde recobra su vigor antes de emprender nuevamente la marcha rumbo a la altura. Reserva entre sus ascensiones caídas y vacíos tan imprescindibles como el hueco formado entre dos olas que procura conservar con el aspecto descuidado conveniente a esos dominios del viento, del polvo, de las plantas silvestres y de los dioses subterráneos, destacando así por contraste la apoteosis de celestiales ídolos erguidos sobre las cimas circundantes como sobre tronos. Entre los planos verticales, donde juega la luz creadora, se prolonga el crepúsculo muellemente abandonado a las potencias de la nada, el circo máximo, el foro, el profundo coliseo, la plaza Navona, fueron concebidos sobre ese doble principio, y Vía de la Conciliación estaba concebida de la misma manera, valle de asfalto cuya desértica amplitud no serviría para nada, excepto para equilibrar a la perfección la cúpula de San Pedro, cuyo ápice se recortaba ya y para siempre sobre espacio digno de ella, con la majestad de lo eterno, con la dulzura de un rostro reconocido desde lejos, con la misma sobriedad que el pino doncel de Vía San Giovanni. Para mí, Roma entera semejaba a una mujer recostada en una fuente de mármol y que, ora apoyándose en un codo, ora en el otro, levanta sin cesar una u otra mano hacia el azul. Tal la actitud y los movimientos de Jerónima cuando descansábamos sobre alguna piedra o en un hueco del terreno que ofrecía un lecho de hierba tibio, sus pequeños senos firmes y trémulos, sus manos que me abandonaban para seguir el vuelo de las golondrinas, su adorada cabecita que no se doblegaba ni siquiera cuando la atraía hacia mi hombro, qué vivo era todo en ella, retozones y jocundos como figuras de sepulcro etrusco, apenas si nos inmovilizábamos en fugaces abrazos, sus manos se deshacían de mí y trazaban en el aire signos de exaltación. Si las actitudes de Jerónima eran, según mi modo de ver, las actitudes mismas de Roma, en otro sitio yo habría amado, sin duda, a alguien en quien se encarnara la belleza propia del lugar. Rápidas excursiones en las que acompañaba a los turistas me habían permitido aprender que Florencia era una virgen gótica y siempre erguida que recoge sobre sus anchas caderas un manto recamado con miniaturas voluptuosas. Venecia es una ninfa intrépida, salvada del naufragio por una balsa de cristal. Bolonia es un erizo y Perugia una águila, pero Roma es una diosa que no ha menester de emblemas, ya que Jerónima había conquistado mi corazón sin ningún artificio. Yo las había elegido entre todas las ciudades y entre todas las criaturas, porque mi vida más íntima se organizaba sin esfuerzo sobre el ritmo feliz del paso, la sangre y el aliento de una y otra. Solía observar en ciertas ciudades por las que atravesaba algunas particularidades específicas de la noción de distancia. Una ciudad pequeña cualquiera puede ser más importante que una grande cuando en esta la extensión, las líneas, la alternancia de los espacios llenos y los vacíos están torpemente distribuidos. A veces dicha torpeza no es más que apariencia y oculta un orden muy sutil. Florencia obtiene delicioso efecto de capricho con que trata todas sus creaciones, disponiendo sus tesoros con total arbitrariedad, emplazando una fuente magnífica en un ángulo y no en el centro de una piazza, irregular para colmo, desviando levemente un campanario hacia un costado del almenado frontis y mandando a Miguel Ángel a un rincón cual a chiquillo en penitencia.
se requiere un poquitín de paciencia para advertir que allí, de la asimetría, nace el desconcierto y del desconcierto la más extraña impresión de armonía. En Venecia, las masas están reunidas en angostos espacios de fantástico diseño, junto a los cuales se prodiga otro espacio, virgen, ilimitado, sin ninguna relación de medida con cuanto la rodea. Tal falta de uniformidad en la distribución se encuentra muy bien observada en los cuadros del Carpaccio, donde aparecen compactas multitudes agitándose en un recinto o en una navecilla absurdamente reducidos junto a una explanada de soberbias losas o a un enorme bajel destinado al paseo o a la navegación de un personaje indiferente y solitario. Había admirado en San Marcuola una buena réplica del lavatorio de pies, donde el Tintoretto aplica la misma disposición hasta trastocar por entero el tratamiento del asunto. Aparta a Cristo y a los apóstoles en grupos de 2 o 3 contra los muros sombríos del cenáculo, cual gente que con suma discreción procura volverse de espaldas para ajustar su calzado y componerse las ropas, dejando enteramente libre la parte iluminada de la sala del festín, donde sólo queda un perro casi dormido, acurrucado al pie de la mesa desguarnecida, y lo insólito estriba en que tal paradoja de composición suscita en nosotros el sagrado sentimiento de la verdad. Es función de Venecia elevarnos al descubrimiento de lo real por el camino de la ilusión. Acaba uno por no saber si sus habitantes son hombres o tritones, pues se deslizan sobre la tierra y andan sobre olas, si no será el agua el elemento sólido del que brota hacia la palpitante atmósfera apenas un reflejo de la ciudad sumergida. Si Dios no se habrá solazado creando allí un universo de fantasía, donde todo está al revés, donde los palacios son nenúfares y criptas los jardines, donde no se concibe la bicicleta, donde la línea quebrada es el más corto de los caminos, no hay calles y los venecianos viven en la calle, aunque jamás se encuentran, tienden la mano un amigo y la mano no estrecha sino el viento, y la charla se traba de una orilla a otra de un canal que antes no habíamos advertido. Pasa una góndola cargada cual borrico, y hete allí a los 2 amigos separados, perdidos, arrastrados en opuestas direcciones por el incesante remolino de transeúntes. La conversación proseguirá mañana sobre el aéreo arco de un puente, hecho que, aun cuando la casa del uno sea lindera a la del otro, habrá de exigir 1 hora de marcha. Todas las dimensiones se hallan confundidas en ese dédalo donde el genio del lugar urde y trama en cada recodo espejismos alucinantes. Aun en las noches de concierto, cuando está rebosante de gente, la plaza de San Marcos parece desierta en su atenuada inmensidad, reducida a nada la magnitud de las aglomeraciones que se tupen y se disgregan sin cesar por la presencia del campanario, erigido allí cual minarete en un caravasar, cual álamo en un claustro, cual palmera en una isla de relieve gastado por las mareas, cual hombre inmóvil ante un pueblo de hormigas. De todas las actitudes de Venecia, extendida y encrespada, tanto más que el horizonte marino, el campanario es la única actitud ascendente, el único signo de reclamo elevado por la sirena del espíritu divino que reina en los cielos. Sin embargo, porque el espíritu es también elevado por las olas, ese erguido índice atenúa sus ímpetus y se inclina levemente hacia la marisma. Su altura misma no es sino una incertidumbre más. De cerca es algo y de lejos es nada. Nada sino un madero flotante, o la arista mayor de la aleta dorsal de un delfín, a flor de agua. Pero en Roma, extensión y forma eran lo que eran, ningún espejismo tremola alrededor de las piedras y la gente se apiña en paz sobre caminos mensurables, todo se compone y organiza según lo prometido por la naturaleza fidedigna. Roma no me ha desesperado como en algún momento todas las demás ciudades, me dispensaba siempre la mayor buena voluntad y profundo gozo para el espíritu, aun cuando me agobiaban los pesares, se me ofrecía como libro de fácil lectura cuyas páginas me bastaba volver para que se disipara mi pesadumbre. Tal virtud no sólo residía en los pensamientos, que yo devoraba con placer siempre renovado, sino en el aspecto mismo del libro, en la noble claridad de la letra, en la deslumbrante limpieza de la composición. Jamás impresor alguno calculó márgenes y espacios para descanso de los ojos con tanta precisión como los constructores de Roma al disponer, para sosiego del ánimo, esos vacíos, esos intervalos que cité poco a, esos planos neutros pero indispensables que me daban a un tiempo la impresión más exacta y la más exquisita sensación de las distancias.
Uso la palabra en su doble acepción. Si recorría sin fastidio, gracias a su tan bien acodada variedad, las distancias aún considerables que alternan con los lugares más altos, advertía con parejo gozo esa distancia inmaterial que en Roma tanto une como aísla, lo mismo que a las cosas, a los seres humanos. El trato con mis semejantes me era grato porque hasta la familiaridad estaba equilibrada con una especie de discreción y de respeto que salvaguardaban la soledad y la independencia de cada cual. En los encuentros enojosos de vez en cuando me tocaba soportar una educada discreción y un consumado dominio de la esquivez me libraban siempre de lo peor, es decir, de la descarga de mis segundas intenciones. Estas, al no traducirse en hechos, perdían mucho de su vulgaridad, y en los encuentros agradables perduraba también una barrera defensiva que excluía cualquier promiscuidad embarazosa. La gente se codeaban sin atropellarse, se comprendían sin explicarse. Por muy estrecha que fuese la amistad que me profesaban Jerónimo y Sir Craven, un intersticio insalvable continuaba asegurando entre ellos y yo la comodidad y el albedrío para las reciprocidades. En el momento de mayor efusividad de nuestros abrazos o de nuestras confidencias, semejábamos príncipes que, reunidos por primera y última vez, están pendientes de la impresión que cada uno causa al otro. Ese orgulloso pudor era de mi agrado y lo aceptaba de buena gana, cual norma de elegancia cuya aplicación en la realidad me sorprendía por haberla creído hasta entonces limitada al dominio del arte. El primer ejemplo me había sido dado por mi amado Pintoruccio, acaso, junto con Caravaggio, el más romano de los pintores. Había advertido que entre sus vírgenes, sus ángeles, sus pontífices y sus jóvenes señores, lo mismo que entre los pequeños granujas, los gitanos y los espadachines del segundo, se mantiene esa misma distancia ideal, aérea, individualista y maleable, que favorece la comunicación y la amistad sin permitir el ultraje ni la desconsideración, y cuyo principal secreto guardado en Roma, cual unidad de medida, me daba la impresión de sostener aún, junto con los monumentos de la belleza, todos los movimientos de la vida. Tales movimientos iban sacudiéndose con ritmo alegre y casi marcial en la ciudad que comenzaba ya a ocupar algunos destacamentos precursores del grueso de las muchedumbres del año santo. Primero fue todo un batallón de comerciantes, modestos y despabilados como Ambrucci, que en previsión del desarrollo de los negocios procuraban instalarse en una zona propicia para el abastecimiento o la industria hotelera, adquirían camionetas y trababan relaciones provechosas. Los vendedores ambulantes se multiplicaban y ocupaban inexpugnablemente posiciones conquistadas tras ruda lid. Con certero sentido acerca del buen uso de las aptitudes personales, se promulgó a tambor batiente una amnistía. La medida lanzó enseguida a la calle dotaciones de rozagantes fuerzas cuyos bríos habían decuplicado el régimen carcelario, encantadores muchachones, excelentes cristianos, dicho sea de paso, dispuestos a inculcar en los peregrinos el desprecio evangélico por los bienes de este mundo. Dado que en el catecismo habían aprendido que es pecado robarle a un cura, algo desvergonzados al principio, pronto constituyeron un ejército mejor disciplinado que la misma policía y, al igual que Enrico, comenzaron a adiestrarse sistemáticamente, a arenarse sobre el terreno, en los ejercicios del año santo. No tardó en advertirse en las comisarías un incremento de las denuncias y fue menester incorporar personal supernumerario para poder cumplir con la tarea de registrarlas sin interrupciones. Día tras día se degollaban diestramente repetidos ejemplares de la gallina de los huevos de oro, antes aún de que hubiesen puesto el primero. No pocos turistas liaron sus petates, o lo que quedaba de ellos, fueron insuficientemente reemplazados por los primeros peregrinos, o más bien dicho, por sus emisarios eclesiásticos o píos laicos, que llegaban a modo de avanzada para reconocer la plaza, deliberar con las autoridades, reservar dentro de lo posible en pensionados y conventos hospedaje para sus feligreses. Esta gente era singularmente poco pródiga de sus dineros, sino de su piedad, pues aunque aprovechaban su breve estancia para un ensayo general de las devociones del jubileo, no pasaban de hacerlo a la diabla, visto que las mismas devociones que al cabo de pocos meses les valdrían siglos de indulgencias reportaban en esos momentos un beneficio mucho menos apreciable.